Hoy queremos hablar del concepto de capital natural y los invito a botar lo que saben y pensar un segundo en la siguiente definición. El capital natural es el conjunto de recursos naturales y servicios que la naturaleza nos provee, que la tierra nos provee y que son esenciales para la vida humana y para el bienestar económico. Incluye activos como los bosques, como el océano, como el agua, y también servicios como la polinización que hacen los insectos de los cultivos, como el filtrado del agua, su purificación, como la regulación climática, que son críticos para sostener la vida sobre la Tierra, la vida humana, a largo plazo. Hoy tenemos como nunca una mirada sobre esta dependencia de nuestra economía en la naturaleza y queremos explorarla de la mano de los distintos sectores que articulan la sociedad para encontrar también eventualmente nuevas formas de hacer y desarrollarnos como especie sobre la Tierra aquí en este capítulo de Hélice que comienza ahora. Y comenzamos este capítulo para abordar una conversación que es fascinante sobre este concepto de capital natural, que además tiene un potencial enorme para transformar la manera en la que vemos el desarrollo y la economía. Y lo vamos a explorar junto a tres grandes invitados que nos acompañan hoy y los presento. Rodrigo Arriagada, académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por invitarme. También estamos con María Ignacia López, asesora de la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Y también Pablo Silva, especialista en recursos hídricos de una consultora llamada Formation Environmental. Oye, vamos a partir con una dinámica porque ustedes saben que la evolución humana se ha conducido de la mano del juego, así que los queremos invitar primero a jugar. Les vamos a mostrar una serie de conceptos y nuestra idea es que ustedes vean esos conceptos y elijan uno que de alguna forma interprete la manera en que ustedes se relacionan con el concepto de capital natural. Estamos viendo los conceptos aquí. Tenemos explotación, ahorro energético, desarrollo, biodiversidad, riqueza, economía circular, sostenibilidad y consumo. Voy a partir contigo, María Ignacia. ¿Cuál es para ti un concepto que interpreta? Mira, yo creo que me voy a inclinar por elegir desarrollo. Un poco desde nuestra mirada del Ministerio de Hacienda. Hay mucha gente que le causa curiosidad de que el Ministerio de Hacienda esté metido en temas de biodiversidad o capital natural. Y estamos ahí porque es importante desde la mirada financiera, económica, y va muy en línea con el desarrollo. Nosotros estamos apuntando a que se puede tener un desarrollo sostenible y esa línea es a donde queremos ir, que desarrollo no está en contra del capital natural, no está en contra de la conservación y protección de la biodiversidad, sino que al revés, cómo alineamos tanto el financiamiento como nuestras iniciativas para que ese desarrollo sea de una manera sostenible. Así que me voy a quedar yo un poco con ese punto que me causa más relevancia. Pablo. Me gusta el concepto de riqueza, entendido yo creo que de diversas dimensiones. Yo creo que Chile tiene una particular riqueza, no solamente minera, agrícola, también natural, asociado al turismo, asociado a diversos sectores de la economía, y yo creo que en ese sentido el lograr cuantificar esa riqueza, lograr entender esa riqueza sobre la cual estamos hoy día insertos como sociedad, creo que es súper valioso para el desarrollo, como decía Ignacia, pero también para la sostenibilidad de nuestro país y de nuestro sistema. Totalmente. ¿Qué opinas tú? Yo me voy a casar con un concepto un poquito polémico, si se quiere, explotación. El concepto de explotación ha estado durante generaciones asociado al uso de nuestros recursos. Y esa palabra está cargada con el problema de que la naturaleza ha sido utilizada durante mucho tiempo para extraer beneficios sin considerar los costos. Y me parece que esa mirada es la que hay que cambiar.
Súper interesantes los 3 temas que han puesto, porque sin duda es lo que vamos a profundizar a continuación. Sobre todo porque inevitablemente están interrelacionados. De alguna manera, la forma en la que hemos explotado todos los recursos naturales, no solo lo que entendemos solo como naturaleza, sino el cobre, que es naturaleza también, nos trae hoy día a este dilema que en algún momento se materializó en esta oposición, que no sé si ustedes consideran que es cierto o no, entre desarrollo y naturaleza. Así, en breve, ¿ustedes creen que ambos conceptos, naturaleza y desarrollo, son opuestos? Ya, yo me voy a lanzar. Lánzate. Absolutamente no. Hoy día estamos viviendo un momento bien especial en Chile. Se habla de la próxima administración y está instalada la idea de que Chile necesita volver a crecer. El crecimiento económico es un ingrediente esencial del desarrollo, ¿cierto? Pero ¿qué juego tiene que jugar, qué rol tiene que jugar la naturaleza en esa ecuación? Y tiene que estar al centro del análisis. Por tanto, no hay desarrollo sin crecimiento, pero la naturaleza tiene que estar inserto en ambos conceptos. Pues si quiere profundizar sobre todo sobre por qué tiene que estar inserta en la conversación. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Creo que hay una mirada más antigua en que pensábamos que naturaleza iba un poco separado de desarrollo, economía, sociedad. Y hoy día sabemos que las nuevas tendencias es un poco al revés, que la naturaleza, la biosfera, la biodiversidad es la base y sin esa no hay desarrollo. Entonces también, un poco como decía Rodrigo acá, ya no entendemos un poco desarrollo, crecimiento, sino entendemos también la sostenibilidad previamente. Y yo creo que no podemos dejar de olvidar que la explotación agrícola, por un lado, va de la mano de suelo, clima y condiciones que están muy vinculadas a la misma naturaleza que también ha desarrollado las áreas protegidas. Se están vinculados los temas y de alguna manera estamos haciendo uso de esas condiciones, recursos que están ahí. Lo mismo con la minería. O sea, el cobre está inserto en un contexto geológico que está muy vinculado con la naturaleza y que si somos capaces de explotarlo sosteniblemente va a seguir existiendo. Si lo sobreexplotamos, nos matamos solos. Yo creo que en ese sentido están totalmente vinculados y que en buena hora hoy día conviven o se está tratando de que convivan mucho mejor, porque de lo contrario nos estamos condenando nosotros mismos en el futuro. Al corto plazo, ¿no? Oye, vamos a profundizar sobre cada una de las cosas que ustedes dijeron, porque efectivamente ya hay bastante literatura sobre este asunto y sobre un dato que no es menor, y es que según el informe Das Gupta, de un famoso economista británico-indio, el 50% del PIB global se lo debemos a la naturaleza, justamente por todas estas cosas que nos entrega de manera gratuita, por las que hoy no pagamos, pero que tienen un valor sobre todo cuando no están. Por ejemplo, la polinización en los cultivos, en los campos, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el aire, la calidad del suelo, si ese suelo da más o menos frutos, tiene todo que ver con un servicio ecosistémico que prestan los microorganismos del suelo. Entonces vamos a profundizar sobre esto, pero para eso los quiero invitar a caminar a nuestra mesa. Volvemos en este segundo bloque de Hélice, que aborda la conversación fascinante sobre el mundo del capital natural, que es un nuevo lente que nos hemos puesto como humanidad para mirar nuestro desarrollo. Y quisiera profundizar con ustedes brevemente algunos de los conceptos que eligieron, porque tal como planteaba, está esta mirada de la academia, de la economía, que es decir, ok, si la mitad del PIB está instalado sobre la naturaleza, la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza debiera ser distinta. Debiéramos explotarla de otra forma. Y vuelvo a decir explotar, porque también es falso imaginar que la humanidad va a dejar de consumir recursos y a veces esos recursos no van a ser renovables, como de hecho la minería. O sea, la minería hay un punto en que se va a acabar, no sé en cuántos años más, pero tiene fin. Y por lo tanto me encantaría partir contigo, Rodrigo, respecto de dónde o cómo nosotros modificamos nuestra conducta de explotación. ¿Qué cosas que hacemos hoy debiéramos hacer de otra manera y cuáles vamos a tener que seguir haciendo de la misma forma?
Ya, mira, me gusta la manera en que tú lo presentas, esto del lente. Pero si el lente está mal enfocado, no vas a ver bien, ¿cierto? Entonces, el enfoque capital natural transmite un mensaje que de alguna manera invita a mirar la naturaleza y el rol que cumple en la producción de bienes y servicios de una manera diferente. Y aquí hay una palabra clave en esa nueva comprensión, es que la naturaleza es un activo. Las empresas manejan muy bien ese lenguaje. Hay activos financieros, hay activos humanos, hay máquinas, hay tecnología. Y la naturaleza deberá cumplir esa misma función, o sea, tratarse de esa misma manera. Entonces, si la producción de bienes y servicios ve a la naturaleza como un activo, necesitamos medirlo. Si yo no mido algo, no lo puedo gestionar, es como que no existe. Por tanto, no está involucrado en ningún proceso de toma de decisión. Bueno, Entonces, y ese es el proceso que está haciendo Chile hoy, porque Chile ya tiene un comité, muchas personas tal vez no lo saben, pero Chile ya tiene un comité de capital natural y está haciendo su inventario, siguiendo con la línea de lo que tú planteas, correcto, de naturaleza. exactamente, exactamente. De hecho, el Comité de Capital Natural junta ministerios que no suelen trabajar muy a diario juntos, como Medio Ambiente, Hacienda, Economía, y justamente es interesante ver cómo como país nosotros queremos insertar el concepto de capital natural en las decisiones que toma el país respecto a desarrollo, respecto a crecimiento. Por tanto, también es una mirada a país. Nuestra naturaleza es un activo que va a permitir que el Chile vuelva a crecer, como todos quieren que vuelva a crecer, que se desarrolle. Por tanto, ahí nosotros ponemos en el eje de nuestra cadena de valor, si se quiere, la naturaleza y cerramos un poco el círculo. Entonces, ese es el lente que yo creo que hay que usar. Me encanta el punto que haces porque eso me lleva inevitablemente a hablar contigo, María Ignacia. Dos puntos importantes. Primero, todos saben que Hacienda pesa, pucha que pesa Hacienda. A todo le importa Hacienda. Hacienda tal vez es, inadecuado decirlo, pero es el ministerio más importante o con el que todo el mundo quiere estar bien y todos los otros ministerios también. Y el hecho de que Hacienda haya tomado esto tan personalmente o institucionalmente es una transformación bien grande porque no es una iniciativa aislada, es una iniciativa que por lo tanto atraviesa el Estado justamente porque el efecto que debería tender a producir es alterar el modelo de desarrollo. En Chile no es tan popular decir que hay que cambiar el modelo de desarrollo, pero Hélice es un programa que se dedica a hablar las cosas que son incómodas. Por lo tanto, ¿de qué manera este tipo de mirada, este lente, transforma o cambia el lugar donde están los incentivos para el modelo de desarrollo? Por lo tanto, ¿en qué modelo de desarrollo nos convertimos? Mira, ahí me gustaría partir primero con algo un poquito antes. Como tú decías, el Comité de Capital Natural está formado por Hacienda, Medio Ambiente y Economía. De hecho, acá tenemos al primer presidente del comité. Pero algo más importante también del comité es que asesora directamente al presidente. Entonces ahí sí estamos hablando de una política de Estado, de la relevancia que hoy día tiene el Capital Natural, de que es un comité que asesora directamente al presidente de la República, ¿ya? Y hoy día, bueno, en temas de incentivos, hoy día, como decía Rodrigo también, estamos un poco antes, estamos en la medición, en entender hacia dónde tenemos que ir como país. Y también no solo en políticas públicas, sino que también nosotros hoy día estamos llevando también una nueva iniciativa hacia cómo también alineamos al privado lo mismo. ¿Ya? Entendemos que esto tiene que ser trabajado en conjunto y parte de poner los incentivos, bueno, escuchar al privado y entender, bueno, qué necesitan, cómo facilitamos este trabajo y cómo trabajamos metodologías juntos. ¿Ya? Porque hoy día no entendemos un poco una política que venga directamente a dar una orden, sino que, bueno, escuchemos cómo hacemos que esto avance y cómo lo hacemos juntos. Entonces, para eso estamos mucho antes, estamos en el periodo de medición y entendiendo cómo tenemos que avanzar en esto, que probablemente va a ser un periodo largo de entender hacia dónde tenemos que ir. Porque es una transformación muy grande. Muy grande. Y que mencionabas, que esta forma de hacer las cosas es una forma que viene hace muchos años y una forma en cómo el mundo trabaja también. Entonces, de hecho, Chile es súper pionero en su comité. Bueno, sí está bastante basado en el Reino Unido, que ya obviamente hay países más avanzados, pero en la región es súper pionero en poner este tema sobre la mesa. Y bueno, desde ahí empezamos. Ya, pero tírame un titular. Tú sabes que los periodistas somos muy livianos. Entonces, un titular de qué tipo de cosas deberíamos ver en nuestro modelo de desarrollo que este tipo de política cambia. Por ejemplo.
Mira, hoy día estamos trabajando en políticas específicas, en cómo políticas específicas pueden verse afectadas por el enfoque de capital natural y que va desde políticas medioambientales que tienen más sentido, pero también políticas de incentivos tributarios, políticas de incentivos a empresas de dónde hacer las cosas, dónde no hacerlas y cómo hacemos que, por ejemplo, proyectos se desarrollen de una mejor manera y cómo hacemos los incentivos para que esos proyectos se desarrollen donde sí deben de desarrollarse, en que veamos, por ejemplo, que no hay servicios que estemos afectados, que el capital natural se vea afectado de una forma quizás positiva. Y no te voy a dar uno porque en verdad yo creo que va a afectar en todos los ámbitos, de cómo pensamos la política como desde inicialmente. Justo ayer me tocó revisar el caso del nuevo bono soberano de biodiversidad de Chile, que es un caso bien interesante que tal vez alcancemos a abordar. Pero Pablo, bueno, lo que quieras comentar de ellos, pero también me interesa mucho esta mirada y esta experiencia que puedes tener tú, que has trabajado con sectores que tienen un alto nivel de explotación y de impacto en el territorio, como el sector de la minería, pero que al mismo tiempo desarrolla soluciones para resolver o avanzar en los problemas hídricos de manera muy concreta. Entonces, cuéntanos. Sí, ahí quisiera complementar un poco también lo que decía Ignacia, conectando con lo que hablaba Rodrigo. El concepto de gestión de capital natural y vinculado con la gestión financiera. O sea, si somos capaces a nivel del mundo privado de trabajar con la misma rigurosidad que se requiere la gestión financiera, la gestión del capital natural, se alinean los incentivos en empresas que no están para el corto plazo, sino que están con una mirada de largo plazo y conectando un poco con lo que tú señalabas sobre la riqueza y sobre esta explotación de recursos. Y un poquito a riesgo de que cuando uno tiene un martillo todo lo ve como clavo, desde la gestión hídrica, la gestión del agua en proyectos agrícolas, mineros, industriales, de distintos niveles, yo creo que ha ido generando una evolución, sobre todo vinculada al modelo asociado a los derechos de explotación, derechos de aprovechamiento de agua, en que hoy día nos hemos ido encontrando, producto del cambio climático, pero también producto del sobreotorgamiento en algunos casos, de zonas en las que hoy día aparentemente no hay agua suficiente para poder seguir desarrollando la actividad productiva. Entonces, ¿cómo hoy día la minería ha ido resolviendo ese problema? Integrando nuevas fuentes. Pero integrando nuevas Como fuentes... la desaladora. Como la desaladora. O como el reuso y la recirculación dentro de los procesos mineros. Lo mismo que la eficiencia de riego en la agricultura. Pero eso genera un nuevo paradigma, que del minuto que la minera logra resolver su abastecimiento de agua 100% con desaladora, los recursos que tenía disponibles asociados a derechos quedan utilizables para algo más. Probablemente la empresa privada no va a descartar esa propiedad así como así, tienen un valor, son un activo. Pero ahí se abre una oportunidad de gestión de capital natural que es súper interesante, en la cual hoy día esto ha ido ocurriendo en los últimos años. La DGA sacó hace poco este reglamento de uso no extractivo. Entonces, hay cosas que están ocurriendo vinculadas a la gestión de capital natural y la gestión financiera que son súper interesantes en el contexto en el que estamos insertos hoy día. Oye, súper interesante el punto que planteas, porque efectivamente si encontramos y si forzamos a propósito de esta tensión la innovación, hay recursos que antes creíamos condenados a estar en un rol que pueden estar disponibles para otro. Y en ese sentido, volver un poco al modelo que planteabas tú, de que incluso la actividad productiva reconstruya o regenere el capital natural que eventualmente hemos devastado. La naturaleza tiene esa gracia de rearticularse, ¿no? de volver a vivir. Quiero dejar instalado acá el concepto de riesgo, porque diría que como nunca antes, a mí me toca estar mucho en la empresa privada y en distintos foros y etcétera, como nunca antes estoy escuchando cada vez más frecuentemente que la conversación de capital natural ha subido el rating dentro de la empresa porque el riesgo natural ha subido su relevancia en la matriz de riesgo de las operaciones. Así que lo dejo ahí como instalado, pero quiero invitarlos a ver una noticia. Porque no sé si ustedes se acuerdan que la tarde del 25 de mayo ocurrió en Chile un fenómeno meteorológico que podría haber sido parte de la ficción, porque nunca lo habíamos visto. Es un tornado categoría F1, vientos estimados entre 138 y 178 kilómetros por hora, que atravesó y llenó nuestras redes de imágenes de Puerto Vara como nunca la habíamos visto, porque algo más tranquilo que Puerto Vara yo creo que no teníamos en el imaginario. Y dejando a más de 250 hogares damnificados, por supuesto, pérdidas enormes, daños,
8.000 millones de dólares en daños en la ciudad, pero también operativos, o sea, impactando a la industria todo transversalmente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando y de qué manera esto está empezando a colarse por los poros de las conversaciones económicas? Mira, Por favor. yo me voy a agarrar aquí algunos conceptos como idea fuerza, esto como el modelo de desarrollo, ahora gestión de riesgo, lógica de colaboración público-privado. El concepto de capital natural es una mezcla de conceptos bien antiguos. No Claro. estamos inventando algo nuevo. No, estamos haciendo una nueva imagen con el mismo puzzle. Estamos combinando cosas que antes no se habían combinado y creamos algo nuevo. Y en esa línea, el mundo productivo que produce bienes y servicios que la sociedad demanda, necesita, ¿cierto? Está comenzando a comprender de mejor manera, porque está empezando a medir cosas que antes no medía, está empezando a combinar cosas que antes no combinaba. De ¿cuál es la relación que mi proceso productivo tiene con la naturaleza? Y ahí se habla de la doble materialidad, digamos. Por un lado yo impacto, y parte de este comportamiento errático de la naturaleza tiene que ver con estos impactos a gran escala, pero también empiezo a entender de que mi proceso productivo depende de esa naturaleza. Por tanto, todo eso se transforma en un riesgo que puede tener, de hecho, un correlato financiero. Entonces, eso es lo interesante, que nosotros no estamos reinventando la rueda, ni estamos diciendo cosas distintas, solo que estamos usando un lenguaje que sensibiliza al tomador de decisión de una manera súper diferente a como lo estábamos tratando de hacer ahora. Entonces, antes, digamos. Entonces, ahora las empresas, si yo les comento, y la relación con tu entorno natural es parte de la batería de actividades que tú haces para gestionar tus riesgos. Y riesgos vinculados a la naturaleza son riesgos financieros. Y ahí es donde la empresa empieza a tomar atención. A mí me gustaría aportar dos cositas. Creo que Rodrigo lo dijo súper bien desde los impactos y los riesgos, pero ahí un poco se habla del DIRO, que son la dependencia, los impactos, el riesgo y la oportunidad. ¡Oh! Concepto nuevo en mi vida. Entonces vemos que efectivamente hay impacto en la empresa, bueno, incluso en el sector público también hay impactos, pero también hay dependencia. Entonces yo creo que hoy día también es parte en que entendamos que la impactamos porque dependemos, y si hay riesgo hay oportunidades también. Y hoy día, este año hemos estado trabajando con un montón de empresas del sector privado que ya tomaron estos riesgos y están comenzando a trabajar en oportunidades en, bueno, cómo nos beneficiamos incluso de esto. Y ahí creo que también da un círculo un poco virtuoso de, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza. Y que es nuevamente cómo el capital natural puede ser parte también de la solución de lo que diríamos que es como solamente un riesgo y como todo medio catastrófico. Bueno, quizás también la naturaleza misma nos puede ayudar a sopesar el riesgo. A remodelar y a acomodar la carga en el camino. Pablo. Yo quería vincularlo con el concepto de incentivos también. O sea, dos cosas respecto al riesgo: la cuantificación del riesgo y el incentivo asociado a mitigar ese riesgo. Yo creo que el ejemplo de Puerto Vara es muy reciente y efectivamente nos permite, a escala de sociedad y de prensa, el verlo en la noticia, el impacto que tiene un tornado, algo que no estábamos acostumbrados en Chile, haberlo grabado. A lo mejor hubo uno en el 1900 y nunca supimos. Pero esto de poder divulgarlo y conectarlo con la sociedad es algo muy potente, porque nos trae un problema que estaba allá en la COP, lejos, Claro, en las esferas de y la élite, naturaleza lo divulgó. y lo trae a escala local. Eso por un lado. Y otro respecto a la cuantificación de esos riesgos, de cuál es el impacto que genera. Tú decías 8.000 millones de dólares. Que la gente de repente pierde un poquito esa sensibilidad de que el número es inasible, además. Exactamente. Pero llevándolo a un Santiago-centrismo, la inversión que tuvo que hacer Aguas Andinas para las piscinas de Pirque, que están asociadas a lluvias con isoterma alta, producto de arrastre de sedimento que nos dejaban la ciudad sin agua, son inversiones que están muy vinculadas también a ese riesgo climático en que se cuantificó cuál es el impacto que tiene. O sea, la ciudad de Santiago, de 6 millones de habitantes, se queda sin agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a construir un tremendo embalse de cabecera o vamos a construir una piscina de 1,5 millones de metros cúbicos para dar abastecimiento entre 36, 48, 72 horas a la ciudad? Yo creo que ese tipo de análisis que se ha ido integrando en la empresa privada, asociado a riesgos climáticos y poniéndole un número,
es un poquito la evaluación que también están haciendo muchos otros sectores, no solamente la sanitaria, la misma empresa minera, la agricultura, Claro. etcétera. O sea, ¿Cuánto estoy dispuesto a perder versus cuánto estoy dispuesto a ¿Y invertir? hasta qué punto abastecemos la ciudad de Santiago por una semana o por 2 días o por 3 días? Hay un umbral ahí en el que es, no sé si sostenible o rentable, hay una dualidad ahí de conceptos, pero en la que estoy dispuesto a poner plata arriba de la mesa, invertir en obras para mitigar esos riesgos. Y ahí 30 para- segundos para cada uno antes de que nos vayamos a la pausa. Sí, solo para complementar, y tú lo has mencionado varias veces, esto de que el PIB mundial, el 50% del PIB mundial depende de la... ¿Y el otro 50%? El 100% del PIB mundial depende, directo o indirectamente, de la naturaleza. Entonces, aquí hay una oportunidad gigantesca. Hoy en día el mundo invierte entre 100.000, 200.000 millones de dólares al año en naturaleza y la brecha es de 600.000. En la filantropía los gobiernos no van a poder llenar esa brecha. Entonces el rol privado acá es esencial. Entonces, en la medida que yo comprenda mi relación, gestione los riesgos, alinee incentivos, esas brechas se van a empezar a cerrar. Y el riesgo privado también es enorme. Es interesante eso. En el caso de Aguas Andinas es más claro. Yo solamente desde la mirada del sistema financiero, que también siempre está un poco alejado de este mundo medio desconocido. Hace poco vimos que el sistema financiero empezó a adquirir un poco quizás cambio climático, pero diversidad se veía distinto, capital natural también. Pero hoy día sí quiero mencionar de que el sistema financiero está yendo, quizás de a poco, pero está yendo en línea de, por ejemplo, cómo ayudamos a los privados a avanzar en estos temas. Que hoy día hay el riesgo, bueno, hablamos de la Y necesidad no de buena medir. gente. Hablamos de la necesidad de medir y vemos que, bueno, esto sí es rentable quizás también. Entonces, Eso te iba a decir, que no es porque sea buena gente, no es el RCE del sistema financiero, correcto. es la oportunidad. Exacto. Perfecto, ¿estamos? Vamos a una pausa y volvemos con más de Hélice. Yo sé que es una conversación un poco compleja, pero hablamos de cuánto dependemos de la naturaleza. Me encanta el punto que hacía Rodrigo porque en el fondo suena hippie, pero somos naturaleza. Nosotros somos naturaleza y todo lo que hemos desarrollado está instalado sobre ella. No existimos de lo contrario. Es una mirada interesante, revolucionaria para el antiguo mundo del que venimos, pero necesaria para el mundo que viene. Así que vamos a una pausa y seguimos con el mundo del futuro. Volvemos con nuestro último bloque de este programa de Hélice que aborda la conversación sobre capital natural y por supuesto el programa nos queda corto, por lo tanto vamos a abrir el tiempo y tratar de ser muy eficientes en nuestras intervenciones para poder hacerlo cundir. Y voy a recoger un pañuelo que me dejó aquí Rodrigo en la pausa, que tiene que ver con que tal vez la transformación no es radical, no es cambiar el modelo de desarrollo, sino, y voy a usar un poco el agua como ejemplo, el agua pule las cosas sutilmente, definitivamente las cambia, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando una gota cae sobre una piedra, hemos visto mucho esa imagen de cómo queda esa piedra, pero a lo largo del tiempo lo hace de manera sutil. Y lo planteo, parece muy poético el caso, porque efectivamente, tal como decía María Ignacia, la transformación parece larga, porque es difícil, porque venimos de mucho tiempo haciendo las cosas igual. Sin embargo, con ciertos incentivos, como planteaba Pablo, las cosas podrían ir en esa línea, ¿o no, Rodrigo? En la medida en que uno aprende mejor a caracterizar el entorno donde toma decisiones, uno cambia de comportamiento. Hace 30 años atrás probablemente yo podría estar fumando acá. Sí, pues. Y eso no produciría ningún impacto, Muy ¿cierto? Mad Men, sí. En En la sala de clase, de hecho. Por cierto, y los estudiantes, exactamente, uno podría fumar adentro de un avión sin ningún problema. Claro. Pero a medida que comenzamos a comprender el costo externo de esto, nuestro comportamiento comenzó a cambiar. Lo que está pasando con la naturaleza es exactamente lo mismo. Las empresas tienen una función objetivo, que es maximizar sus utilidades. Yo no creo que las empresas vayan a cambiar esa función. Van a seguir buscando ganar dinero, produciendo bienes y servicios que la sociedad necesita, obviamente. Por tanto, en la medida que yo pongo en esta ecuación información nueva, yo voy a empezar a tomar la decisión de una manera diferente. Por eso esta mirada de la naturaleza es un activo, es otro ingrediente en mi función de producción. Por tanto, si yo no la gestiono de manera adecuada, esa producción se va a ver alterada. Totalmente. María Ignacia, quisiera ir contigo en una cuestión más
grande, que es cómo el Estado está tratando de impulsar este movimiento. Y quisiera recoger un poco el caso de los bonos soberanos de biodiversidad. No sé si ustedes saben, pero Chile ha sido pionerísimo en la creación de bonos soberanos para el desarrollo de, en el fondo, proyectos sostenibles, energías renovables, etcétera, para el cuidado de los bienes comunes sociales, proyectos sociales. Esos dos bonos ha sido súper pionero en desarrollarlo. Y ahora estrenó también este bono soberano para invertir en proyectos de biodiversidad. Y es súper interesante porque la gente compra estos bonos, pero si nosotros no cumplimos como país con lo que hemos dicho que vamos a hacer con la gestión de nuestra naturaleza, de los recursos y de sus eficiencias, nosotros pagamos más intereses. Y al contrario, si somos eficientes en cumplir con las promesas que hacemos, colectivamente como país, pagamos menos intereses. Está súper interesante. Sí, ahí incluso ir un poquito más allá. Esto es meramente un mecanismo de financiamiento del Estado. O sea, ni siquiera es que con esa plata nos vamos a comprometer a hacer proyectos sostenibles, sino que nosotros decimos, eso es lo que vamos a cumplir. Y acaba súper en línea con áreas protegidas y como el manejo de áreas protegidas. Y como tú decías, si esto se mide en X años, si en ese año no cumplimos lo que decimos que cumplir, bueno, tenemos que pagar más. Entonces eso también demuestra el compromiso del Estado en que esto ya es una política del Estado y ya queremos avanzar. Y ni siquiera es que queramos con esos recursos financiarlos, sino que ya sabemos que, bueno, lo vamos a financiar de alguna forma, pero esto es y esto va. Incluso voy a recoger otro ejemplo, no caso chileno, pero un caso uruguayo, en que incluso lograron que si cumplían la meta, bajaban la deuda. Ya, entonces también habla un poco de hacia dónde el mercado va, que el mercado está dispuesto a premiarte incluso por tú cumplir tus estándares ambientales y ojalá que estos estándares sean cada vez mayores. Entonces estamos muy contentos. Bueno, este es un marco que se lanzó recién, todavía no hemos lanzado un bono, pero como tú comentabas, también hemos tenido marcos en género, marcos en cambio climático, y esto ya define un poco cómo el Estado se está dudando un poco de política de Estado de cómo financiamos lo que hacemos. Bueno, comprometámonos a cumplir estos estándares sociales y medioambientales. Me gusta lo que estás planteando porque efectivamente Chile monta toda esta estructura sobre otras políticas de Estado que han sido transversales a lo largo de los gobiernos. Por ejemplo, la política energética. La política energética ha sido transversal en los últimos 4 gobiernos, con mucho foco. Y me encantaría saber un poco cómo estás viendo tú en terreno que la industria está recogiendo todas estas señales. Lo planteo en particular porque hay un caso de la minera Teck, que a mí me parece súper interesante. Teck internacionalmente decidió que por cada hectárea que explotaba iba a restaurar en ecosistemas de alto endemismo, en el fondo buena calidad de la biodiversidad, 3 hectáreas. Y eso lo hizo en su política global. Y aquí en Chile ese trabajo se está implementando en un ecosistema súper valioso para, por ejemplo, todas las pesquerías de Chile, que es Juan Fernández, que es una zona de reproducción y de conservación de muchas especies que solo existen en esta zona del planeta. Entonces, cuéntame tú cómo lo has visto y cómo has visto que ha cambiado eso en el tiempo, ¿o no? A ver, yo creo que ahí me gustaría hacer un paralelo usando el agua nuevamente, pero conectando con esto. El agua como activo y el servicio ecosistémico como los intereses que genera este activo. Y en la gestión financiera, y hoy día el mundo financiero es capaz de cuantificar a la décima o centésima ese interés asociado a un bono, asociado a una rentabilidad del capital. A nivel de naturaleza es muy difícil de cuantificar. Ese servicio ecosistémico, si bien los tenemos listados y más o menos tenemos identificados cuáles son, realmente cuál es el impacto que tienen es muy difícil de cuantificar. Y yo creo que ahí hay un rol, y vuelvo un poco al tema que tú planteabas, de la ciencia, de lograr comprender realmente, primero, dónde están los bordes. O sea, hoy día lograr delimitar un humedal no es una tarea trivial. El mismo sistema... O sea, además porque los humedales son sistemas que se inundan y se secan de acuerdo a la estacionalidad. Entonces, además ellos cambian. Exactamente. Entonces, cuando tenemos ese grado de incertidumbre asociado al interés, entre comillas, que genera el capital natural, y me voy a meter un poquito en las patas de los caballos o ser políticamente incorrecto, ese cumplimiento asociado a los bonos y el llamado greenwashing es un concepto que requiere un poquito de depuración vinculado con la ciencia, porque es muy fácil hoy día vender una imagen verde y no estar realmente cumpliendo con algo que sea tangible y cuantificable. Y en ese sentido creo que hay una oportunidad hoy día en que
conectado con lo que veníamos conversando, con los incentivos, con los riesgos asociados al cambio climático, de que el rol de la ciencia, pero no de la ciencia de laboratorio, que es clave también, es una ciencia aplicada, es una ciencia que los humedales urbanos, y lo comentábamos hace un segundo, se insertan hoy día en la sociedad y en la regulación ambiental. Y bueno, ¿y cuál es el valor cuantificable que tiene su humedal urbano? ¿Cuál es probablemente TEC lo tenga valorizado con el ejemplo que tú dabas de 1 hectárea afectada por 3 hectáreas restauradas? Esa cuantificación, esa valorización que vaya más allá de solamente el lavado de imagen y vaya asociado con un impacto cuantificable, medible y asociado nuevamente a los riesgos y a los incentivos que conversábamos antes. Igual, no sé si recuerdan este caso de todo un grupo de edificios que se instaló en el borde costero sobre un humedal en la zona de La Serena, por ahí, y que se inundó. O sea, si ese grupo de inversionistas hubiera sabido que había un humedal y si se lo hubiera tomado en serio, probablemente otra habría sido la inversión. 30 segundos para replicar. Paloma, invertir en naturaleza tiene que ser rentable. Esa idea, fuerza, tenemos que irnos con esa concepción del rol que juega la naturaleza en la provisión de bienes y servicios. De esa manera, si lo entendemos así, los próximos bonos en biodiversidad van a ser para invertir en biodiversidad, porque es rentable. Ese es el desafío. Sí, yo brevemente acotar que hace 10 años yo creo que esta conversación era impensada. Sí, totalmente. Estamos avanzando, ya estamos poniendo los temas sobre la mesa. Yo creo que por ahí hay que partir. Como decíamos, volver a poner el tema de la medición. Es súper difícil avanzar si no podemos medir, sin poder gestionar. Pero yo creo también, por ejemplo, el tema del greenwashing ya hay más conocimiento, hay más información. La gente ya no se cree cualquier cosa no que se ve. traga cualquier cosa, es y yo creo que ya estamos avanzando pasos agigantados. Yo creo que también uno siempre separa el tema cambio climático con biodiversidad, pero el cambio climático nos dejó harto cemento pavimentado, que esta discusión ya no se trata, como tú decías, en la COP o los hippies o un ministerio en particular. Además sino que, te toca la puerta con cada desastre, sí, sin ir más allá. Sino que este tema está instaurado, ya lo vemos, yo creo que de ahí hay que avanzar. Sí. Oye, les quiero contar una iniciativa, porque en los tiempos que corren se suelen caricaturizar ciertas preocupaciones, como por ejemplo, mira, introdujo tal animalito, pero ¿de qué me sirve eso, no? Y les voy a contar un caso bien específico. No sé si ustedes conocen a Chile Sustentable. Chile Sustentable es una fundación de la sociedad civil que se dedica a la formulación, incidencia, monitoreo de políticas públicas en materia ambiental. Ha tenido un rol muy relevante en el desarrollo de políticas para la transición energética, es un actor muy relevante en el sector de energía, la protección de biodiversidad y en el derecho humano al agua. Y en términos súper específicos, en un acuerdo entre Universidad de Chile, la Red de Santuarios de la Región Metropolitana, la Fundación Rewilding Chile, el Gobierno Regional de Santiago, la empresa Sopraval, es interesante quiénes están en este acuerdo, se realizó el traslado de 16 guanacos. Ya. Aquí siempre viene el chiste en Chile, como, ya, los guanacos. ¿Por qué los guanacos? Bueno, si nosotros comprendemos las relaciones de la naturaleza, entendemos que los guanacos estuvieron aquí y ya no están, y cumplían un rol para mantener el equilibrio en infraestructuras naturales críticas, como son los humedales altoandinos, donde se guarda el agua que tomamos en Santiago y que están altamente degradados. Hay otras organizaciones como The Nature Conservancy que también trabajan esos ecosistemas justamente porque solo la infraestructura gris, hacer embalse, no es suficiente para el tamaño de la escasez hídrica que tenemos. Eso tú lo sabes de sobra. Simplemente quiero saber cuánto estamos disponibles a comprender esta nueva complejidad. No es nueva, es antiquísima, pero para nosotros es un conocimiento nuevo en Chile, para dejar de caricaturizar o simplificar todo en una conversación que no se puede simplificar porque tiene demasiadas variables. Oye, el proyecto que tú describiste es un proyecto 100% que se enfoca en gestión de riesgos y tú comprendiste los riesgos y actúas acorde a eso. Creo que hay un tema que no lo hemos tocado acá que tiene que ver con las métricas, de cómo empezamos a medir y comprender el entorno social, el rol social de los entornos naturales. Y cuando hablamos de naturaleza, no nos olvidemos de que ya definirla es súper complejo. Imagínate medirla. Entonces ahí hay un rol gigantesco todavía. Y comprender sus conexiones. Exactamente. Entonces, si queremos de verdad incorporar esto, ¿cómo lo vamos a medir? Y el mundo todavía no se pone de acuerdo en cuáles van a ser las métricas que, por ejemplo, las empresas e incluso los países van a utilizar a la hora de
medir estos riesgos. Así que ahí hay un tema pendiente, academia, mundo privado, mundo público, tienen que abordarlo porque mientras no tengamos medianamente claro eso, va a ser difícil poder seguir tomando decisiones como las que tú acabas de describir. Ahí sobre lo que comentabas, yo creo que es justo un ejemplo de lo que comentabas hace un rato de una solución basada en naturaleza. O sea, nos damos cuenta que, bueno, acá era necesario esta especie, bueno, reintegrémosla. Y hay muchos otros casos en que podemos hablar de cómo gestionamos las cuencas, pero es justamente la naturaleza la que, bueno, por algo funcionaba como funcionaba y tenemos que quizás volver a reintegrarla. Y sobre el punto que comentaba Rodrigo también, solo acotar que también hablar un poco de la diferencia entre precio y valor, ¿ya? Porque un poco se puede como malinterpretar de que uno le quiere poner precio a la naturaleza y como intercambiar bienes, y tampoco es tan así. Comprender que también hay comunidades y antepasados que valoran la naturaleza de una forma y nosotros tampoco queremos venir a cambiar todo esto y que bueno, ahora esto se transa y ponerle precio hace todo transable, sino que al revés, poner en valor todo lo que estamos hoy día explotando sin considerarlo. Súper interesante. A mí me gusta, lo dijiste un poco de pasadita, el concepto de la multidisciplinario que existe en una iniciativa como insertar guanacos en la región metropolitana, que hoy día no existen. En ese sentido, el impacto que puede llegar a tener, que no lo sabemos, pero está más o menos evaluado, es respecto a los humedales, respecto a la erosión de suelo, respecto a la ganadería que hoy día existe todavía de manera tradicional en todas las zonas centro-sur. Yo creo que en ese sentido es un impacto que va mucho más allá de lo que logramos cuantificar respecto al número de guanacos que vamos a poder contar en los cerros de la cordillera del sector andino de la región metropolitana. Y en ese sentido, el lograr meter el elefante adentro de la caja es imposible, se nos va a quedar la trompa afuera, la oreja afuera, la cola afuera. Y en eso creo que el desafío es súper positivo, es una oportunidad muy interesante porque no somos capaces hoy día, con la limitada evaluación que tenemos, de lograr cuantificar esos desafíos. Pero sí podemos medir, sí podemos entender la relación que existe entre el guanaco, el humedal, la ganadería, la erosión, la calidad de agua, el agua que tomamos en Santiago. Y arriba el puma. Sí, lo interesante es que empiezan a aparecer otros actores que estaban medio borrados. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí eso es uno de las invitaciones o los incentivos que hay de que esto no es solamente un guanaco para una foto bonita en el plomo, va mucho más allá de eso. Yo creo que el impacto es de mucho largo plazo, de muy largo plazo. Nos debemos a la naturaleza. Eso siempre ha estado en boca de otros, pero es lindo que ahora esté en la conversación económica de manera tan fuerte. Acaba de ocurrir el Congreso REDLAC, que es el Congreso de Fondos Naturales del Mundo, que están justamente impulsando estas conversaciones en los ministerios de Hacienda del planeta y también en las rondas de inversionistas del planeta, o sea, donde hay platas como el fondo de Jeff Bezos, que no es precisamente un hippie, digamos, que está justamente ocupándose de estos asuntos que son muy relevantes. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir al último bloque de este programa de Hélice, que aborda este concepto fascinante de capital natural y nos abre la mirada hacia nuevas posibilidades. Venimos enseguida. Volvemos con el último bloque de Hélice, donde vamos a revisar un poco de lo que ha sido nuestra conversación y para eso algunos conceptos que aprendimos y en torno a los cuales nos dimos varias vueltas. Quisiéramos recoger este concepto que aprendimos durante el programa de DIRO, que plantea las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades. Ahí hay 4 conceptos relevantes. El concepto de inversión, pensando en que a veces hay ciertos movimientos que parecen innecesarios, pero que resultan siendo una forma de asegurar la operación en el futuro, de darle mayor certeza justamente a ese trabajo. Y también la idea del inventario, no lo dijeron con esa palabra, pero lo planteaban en la idea de medir lo que tenemos y para qué sirve y cómo está relacionado. Entonces, probablemente se nos quedó alguno en el tapete, pero ¿qué nos pasa cuando podemos integrar estas palabras a nuestra conversación cotidiana? Pablo. A mí lo que me gusta del concepto de capital natural vinculado con estos 3 temas es que es un concepto muy conciliador, en el sentido de que logra sentar a la mesa el capital y el medio ambiente.
Y eso creo que es bastante innovador o positivo en un mundo en el que hoy día estamos enfrentando extremos normalmente. Acá el lograr que convivan ambos en pos de la inversión, en pos de la cuantificación de cuál es el valor que tiene la naturaleza y la evaluación de las dependencias, los impactos, riesgos y oportunidades, creo que en ese sentido es una lógica que tiende a modificar un poquito la manera tradicional en la que hemos estado insertos desde la Guerra Fría o antes incluso en adelante, a esta visión más constructiva y conciliadora en un mundo en el que vamos a convivir ambos en el futuro. Pablo, igual me parece súper interesante decir algo que no había planteado anteriormente, y es que la empresa en la que tú trabajas también opera en Estados Unidos. O sea, esta no es una empresa como chilena que responde a intereses que se le ocurrió a Chile solamente, sino que es algo que también está pasando en el mundo, me imagino, ¿no? Así es, y en algunas cosas van más avanzados que en otras, que nosotros, en otras nosotros estamos, el hecho de que tengamos naturaleza mucho más menos impactada en algunos sentidos, nos permite también exportar cierto conocimiento. La gracia afuera. de estar en el hemisferio sur, viste, que iba a tener una ventaja en algún momento. ¿Qué opinan ustedes sobre poner esto sobre la mesa? Bueno, hemos hablado bastante sobre esto de medir. Si yo algo no lo mido, no lo puedo gestionar, no existe en términos bien concretos. Y si lo pensamos a nivel país, si yo mido la naturaleza, la puedo empezar a gestionar y puedo comenzar a tomar decisiones de manera muy estratégica. Y esto puede ser algo muy coyuntural, muy vinculado, por ejemplo, a la aprobación de proyectos de inversión. La bendita permisología que se ha hablado bastante últimamente. Si yo tengo mejor información, si yo tengo líneas bases públicas de capital natural, yo puedo adelantarme incluso a la decisión privada. Y decir, miren, en este territorio yo no voy a dejar que se desarrolle ningún proyecto, dada la condición crítica de ese capital natural. Entonces, eso ordena a distintos actores públicos y privados respecto a las decisiones que ahí se van a poder tomar. ¿Qué es lo que no se, hablamos mucho de permisos, pero no hablamos tanto de ordenamiento territorial, que termina siendo una conversación bien crítica? Y me gustó algo que tú planteaste, que era la posibilidad de mejorar la naturaleza a propósito del trabajo. Eso es un concepto que hoy día se está hablando mucho, que es la idea de nature positive, naturaleza positiva. ¿Por qué este tipo de conceptos ayudan a que tengamos una naturaleza positiva y que por lo tanto hagamos la curva de vuelta y empecemos a regenerar lo que nuestro impacto ha generado sobre el planeta? Bueno, ahí justamente yo creo que el término inversión se hace muy relevante. Yo creo que uno, o bueno, pensando ya más en la industria, uno consideraba quizás la naturaleza como un gasto en el que uno tenía que incurrir. Y hoy día vemos que quizás una inversión relevante en la cual, yéndonos a la definición de inversión, es que vamos a tener un retorno, vamos a tener una ganancia. Y ahí viene un poco. Entonces, sabemos que invertir en naturaleza de cierta forma, y cuando obviamente tengamos mediciones al respecto, y con este inventario que de hecho a nivel de Estado también es un poco el rol de cómo inventariamos qué tenemos y qué no tenemos. Pero cómo invertir ahí, bueno, nos va a traer ganancia y mejorar la naturaleza sobre sí misma también. Sobre todo lo que acaban de decir ustedes tiene particular relevancia si consideramos que este año, en mayo, nosotros ya gastamos como nuestro presupuesto nacional de naturaleza, que es algo que se hace a nivel global. Cuando nosotros lo leemos en las noticias, no entendemos a qué se refiere, pero se refiere a esto. Hay un presupuesto que tenemos anual para que la naturaleza nos alcance, para que se alcance a regenerar y para que nosotros cubramos nuestras necesidades. Quisiera ir a un momento que lo hemos llamado en términos coloquiales, porque así somos los chilenos, tira y afloja, que tiene que ver con cuánto el encuentro entre ustedes los transforma y cómo, intencionando que cada uno le pida a otro sector algo que le parece importante que ese sector haga para mover el camino, el carro, hacia el mundo de la integración de este concepto de capital natural. Entonces, con lo que cuesta pedir, y como en pedir no hay engaño, ¿qué le pedirían al otro sector cruzado, entendiendo que de alguna forma tú representas al mundo privado, tú representas al mundo público y toda la academia? El rol del Estado, hablemos del Estado más que el del gobierno, el rol del Estado es clave en alinear incentivos. Pídeselo, por favor. Sí, así que yo le pido al Ministerio de Hacienda de que siga trabajando en esto. Tenemos un comité de capital natural que debe trascender los gobiernos de turno. Este es un tema que llegó para quedarse y próximos gobiernos, sin importar el color político, deberán tener esto en el centro de la valoración, el enfoque de capital natural para tomar decisiones en ámbito público. Tiene todo el sentido del mundo, así que yo les pido por favor que eso no lo abandonen. Pablo, María Ignacia, ¿tienen sus peticiones?
Yo tengo una réplica. No, bueno, nosotros obviamente estamos trabajando súper alineados con la academia y conocemos la importancia que tiene la academia en ayudarnos justamente a lo que hemos discutido harto hoy día, en la medición. En cómo ponemos esto en números, cómo lo valoramos y cómo con eso nos ayudan a avanzar en política pública, que es hacia donde nosotros queremos alinearnos. Y la academia en general, porque Rodrigo es agrónomo, pero necesitamos a los economistas, a los ecólogos, o sea, por lo mismo que ustedes han planteado, necesitamos poder mirar desde lugares muy distintos, ¿no? De todas maneras. Así que esa es la pedida. La pedida. Yo creo que va un poco en la línea del espacio, es la empatía, empatía real de que el Estado sea capaz de ponerse en los pies, en los zapatos del privado, y la academia en los zapatos del privado y el privado en los zapatos del Estado. En ese sentido, el que nos pongamos cada uno en una vereda del frente, nos vamos a tirar tomates podridos permanentemente y no vamos a lograr avanzar. Y yo creo que cuando se ha dado esa colaboración, cuando alguien que viene del mundo privado se inserta en el mundo público y logra mirar lo que está ocurriendo desde la otra vereda, generalmente se ilumina bastante la discusión y tiende a ser bastante más constructiva que solamente frenar por frenar o no avanzar. O criticar por criticar. O criticar por criticar, exactamente. Y yo creo que en eso hay un tremendo trabajo pendiente en los tres sectores, no hay que apuntar al Estado solamente. Oye, les quiero agradecer mucho a los tres y poner inmediatamente a disposición toda la infraestructura que Hélice tiene para que este tipo de intercambios ocurran, porque no hay tema que no se pueda hablar, ni solución que no podamos plantear. La gran cuestión trata justamente de poder entender mejor desde dónde opera, desde dónde mira, para que podamos mirar juntos el futuro. Así que les quiero agradecer por su participación en este programa y nosotros nos vamos a encontrar con muchos de estos temas apasionantes, nuevos, difíciles, ¿qué importa? Pero que nos reúnen en la tarea de resolver, de avanzar, de llegar a nuevos acuerdos que permitan soluciones sostenibles y de largo plazo para Chile. Muchas gracias por estar hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Hélice.